Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Lo que os traigo es un tutorial de cómo hacer estos patucos. Son unos patucos de lazada. Estos patucos se suelen poner en primavera-verano. Se pueden hacer así con esta lazada o también se pueden hacer simplemente con una lazada en uno de los laterales y en el otro se pone un botón. Así que yo os voy a enseñar cómo se hacen. Estos yo los he hecho para talla recién nacido. Tener en cuenta que os lo digo al final, pero bueno, también os lo digo ahora. Estos patucos se ven así súper pequeñitos, pero estiran un montón al ser de punto, ya sea el punto con lo que lo hagáis. En este caso son de algodón porque son para ahora, para primavera-verano. Y estiran un montón. También en lana merino y en lana fina también estiran muchísimo las prendas de punto. Entonces estos miden de ancho 8 centímetros, pero bueno, estiran bastante. Así que yo os voy a enseñar cómo se hacen. Son súper sencillos. Yo los he hecho con unas agujas del 3,5 y algodón para agujas del 3,5. Os voy a ir dando las explicaciones a lo largo del vídeo. Os digo cuántos puntos he montado yo, cuántos aumentos hago, todo, cuántas hileras hago, también lo digo en vueltas por si vosotras lo contáis en vueltas, y os doy también los centímetros para que hagáis el resto de tallas. Recordad siempre que si vais a tejer en centímetros tenéis que hacer una muestra. Yo os recomiendo que la hagáis de 5 por 5 y ya luego hagáis con esa muestra pues reglas de 3 para calcular los puntos que necesitáis en X centímetros. También os dejo a lo largo del vídeo los puntos e hileras que yo monto para el resto de tallas, pero también las medidas por si eso lo queréis tejer en medidas con otras agujas y otro hilo. Así que yo espero que os guste muchísimo el tutorial. Si tenéis siempre cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios o mandarme un mensaje a mi Instagram, que yo intento responderos lo antes posible. También si queréis mandarme fotos de vuestras labores podéis dejarme un mensaje con la foto en mi Instagram, que os lo dejo por aquí. Y nada, eso, espero que os guste muchísimo el tutorial. Si es así, que le deis a like y voy con las explicaciones, que ya veréis que son súper sencillos y quedan divinos. Bueno, para hacer estos patucos lo que voy a hacer es montar 26 puntos, que para mí son 9,5 centímetros. Para montar los puntos yo lo que hago es envolver el hilo que va al ovillo en el dedo índice, introduzco la aguja y paso el hilo que me va a quedar suelto por encima y después tiro del hilo que tengo en la mano derecha. Envuelvo, introduzco la aguja, paso el hilo, bajo y tiro. Ya estaría. Así se montarían los puntos. Como os dije, yo voy a montar 26. Aquí ya tengo los 26 y ahora lo que voy a hacer es tejer 2 hileras de punto bobo. Es decir, para mí una hilera son 2 vueltas. Una vuelta en el derecho de la labor y otra en el revés. Entonces voy a tejer 4. Cuando tenga esas 4 vueltas, que para mí son 2 hileras, la de montaje y otra más, vuelvo. Deciros que se puede tejer en punto bobo o punto musgo, como lo voy a tejer yo ahora, y también se puede tejer en punto liso. Y también que solo tejo el primer punto cuando monto. Después el primer punto no lo tejo nunca, solo cuando monto puntos. Ya tengo la primera hilera tejida. Una hilera se ve cuando nos sale esta fila de bolitas, que lo que os digo sería una vuelta en el derecho de la labor y otra en el revés. En mi caso yo lo estoy tejiendo en punto bobo o punto musgo y por eso se ve de esta forma. Si fuese en punto liso lo tendríamos ya que contar por vueltas, entonces serían 4 y empezaríamos a hacer aumentos en la quinta vuelta. Entonces voy a tejer otra hilera más y cuando tenga esa segunda hilera ya empezamos los aumentos. ¿Veis? Aquí tengo ya las 2 hileras, las 2 filas de onditas. Y ahora voy a empezar los aumentos. Para hacer los aumentos siempre depende de la talla y de los puntos que tengáis. Yo en mi caso normalmente siempre para el talón suelo dejar entre 3
y 2 puntos, dependiendo de las agujas que esté usando, del hilo que esté usando y de la talla que voy a hacer. En este caso, como estoy usando agujas del 3,5 y un hilo para el 3,5 es una talla recién nacido, bueno, pues he decidido dejar 3 puntos a cada lado. Después habría que dejar los puntos que van en el lateral y ya por último los del empeine. En el talón, en mi caso, como os digo, voy a dejar 3 a cada lado. Esto sería para los aumentos del talón, ya que después de los 3 primeros puntos y antes de los 3 últimos echamos una hebra, que eso irá formando el talón, y luego en la zona central vamos a ir aumentando para la parte que sería de la punterita que vaya aumentando. Entonces voy a dejar 3 puntos para el talón, para comenzar el talón, 9 en cada lateral, que esos se mantienen, y 2 para los aumentos del empeine. Yo en mi caso tengo puntos pares, por eso dejo 2 en los aumentos centrales del empeine, no, perdón, de la puntera. Tengo pares, por eso dejo 2, pero si son impares, pues dejaría solo 1. Así que voy a empezar y os enseño cómo lo hago. Tejo los 3 puntos que dejo para talón. En mi caso el primero, como os dije, solo lo tejo cuando monto los puntos. Entonces lo paso sin tejer del derecho. 2, este ya empiezo a tejer, y 3. Y ahora echo la hebra para empezar a formar el talón. Y ahora tejo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Entonces ahora voy a empezar a formar la puntera. Echo una hebra, tejo en mi caso 2 puntos porque son pares. Si fuesen impares, lo que os digo, dejáis un punto. Tenéis que cuadrar un poco los puntos que tenéis para que os queden exactamente igual un lado y el otro, y la puntera, evidentemente. Cuando ya he tejido estos 2 puntos que forman la puntera, echo otra hebra y vuelvo a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y como veis, aquí me quedan 3 puntos que serían el talón. Echo una hebra y tejo estos 3 últimos puntos que me quedan. En el revés de la labor voy a tejer todos los puntos del derecho, exceptuando las hebras, que yo las voy a tejer retorcidas. Las tejo retorcidas para que no se me vea el calado. Si os gusta que se vea el calado, tejéis todos los puntos y las hebras del derecho. Si no sabéis tejer la hebra retorcida, os voy a enseñar cómo se teje. El primer punto sin tejer, derecho, derecho, y ahora la hebra retorcida. Aquí tenemos la hebra y pasamos la aguja por debajo y por detrás, ¿veis? Y tejemos del derecho normal. Listo, ya sería la hebra retorcida. Entonces sigo tejiendo todo del derecho hasta que tenga la siguiente hebra. Y entonces la voy a volver a tejer retorcida. ¿Veis? Cojo la aguja y por debajo y por detrás y tejo. Y así voy a tejer hasta el final de la vuelta. De nuevo, en el derecho de la labor lo que vamos a hacer es volver a aumentar. Vamos a aumentar, en este caso al ser recién nacido, yo voy a aumentar hasta tener 15 centímetros de ancho, es decir, que todos los puntos que tenga mi aguja midan 15 centímetros. Para saber cuántos puntos necesitáis para tener esa medida, como siempre os digo, tenéis que hacer una muestra. Cuando tenéis la muestra de 5 por 5, en base a esa muestra podéis calcular lo que necesitéis, ya sea para hacer estos patucos o cualquier tipo de prenda. Entonces cogeríais la muestra, los puntos que os den en 5 centímetros con esas agujas y ese hilo
tenéis X puntos, lo multiplicáis por los centímetros, en este caso que serían 15, y lo dividís entre 5 que mediría vuestra muestra. Si mide 6, pues lo dividís entre 6. Eso ya es dependiendo de la muestra que hagáis. Y así os saldrán los puntos que necesitáis para tener esos 15 centímetros. Entonces yo voy a seguir aumentando hasta los 15 centímetros, pero os voy a enseñar cómo lo hago. Yo que estoy tejiendo la hebra retorcida, yo como ya sé cómo van los puntos, no me confundo, pero lo mejor es que siempre pongáis unos marcadores. Los marcadores que yo uso son estos, que están muy bien, pero bueno, podéis usar trocitos, o sea, hilos de restos de lana o lo que queráis, lo que os sea más cómodo, e ir marcando para saber dónde tenéis que echar la hebra. En este caso, lo que va aumentando, como os dije antes, es el talón y la puntera, y los 9 puntos que van por en medio, esos se mantienen. Entonces, ahora, si antes teníamos 3 puntos al principio y al final, ahora tendremos 4. Entonces, el primero sin tejer, 1, 2, 3, bueno, 4, que me confundí, el primero como no lo tejo nunca lo cuento. Entonces aquí ya tengo 4 y ahora echo la hebra y tejo 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Entonces ahora yo siempre recuento otra vez para saber que lo estoy haciendo bien. Si al principio tenía 4, 2, 4, la hebra, y ahora 2, 4, 6, 8 y 9. Vale, está bien. Entonces cuando ya tengo esos 9, echo la hebra y tejo, en este caso si antes tenía 2, ahora son 4. 1, 2, 3 y 4. Porque hemos puesto 2 hebras antes al lado de los 2 puntos, uno en un lateral y otro en otro, entonces aumento 2 puntos, son 4. Y echo una hebra después de tejer esos 4 puntos y vuelvo a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y como veis, aquí me quedan ya 4 finales. Echo la hebra y los tejo, esos 4. 1, 2, 3 y 4. En el revés de la labor vuelvo a tejer todos los puntos del derecho y las hebras retorcidas. Y cuando ya tengo el revés y vuelvo al derecho de la labor, voy a volver a aumentar otra vez los puntos. En este caso yo voy a hacer 4 aumentos, ya llevo 2, voy a empezar el tercero, y en el tercero pues sería otra vez lo mismo. Si antes tenía 4 puntos en cada extremo, ahora tengo 5. El primero sin tejer, 2, 3, 4 y 5 puntos. Echo la hebra, tejo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Entonces ahora echo la hebra y tejo 6, ya que antes eran 4, ahora son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y vuelvo a echar una hebra, tejo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y como veis, aquí ya me quedan 5. Entonces echo una hebra y tejo esos 5 puntos. 3, 4 y 5 puntos. Y en el revés de la labor vuelvo a tejer todos los puntos del derecho y las hebras retorcidas.
Y ahora que ya tengo el revés de la labor, vuelvo otra vez al derecho y voy a hacer la última hilera de aumentos, que sería la cuarta. Entonces voy a volver a aumentar. Si antes tenía 5 puntos en cada extremo, ahora tengo 6. Entonces paso el primero sin tejer, tejo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. 2, 4, 6. He hecho una hebra y vuelvo a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Entonces ahora he hecho una hebra y tejo los puntos de la puntera, que si antes eran 6, ahora son 8. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y vuelvo a echar una hebra. Y ahora tejo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Entonces ahora aquí me quedarían 6, 2, 4, 6. He hecho una hebra y los tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y en el revés de la labor, como en todos los revés, lo que hago es tejer todos los puntos del derecho y las hebras retorcidas. Entonces, cuando ya tengo todas las hileras de aumentos y tengo los 15 centímetros de ancho, para el resto de tallas os voy a dejar por aquí cuántos centímetros de ancho necesitáis. Lo que voy a hacer es tejer 2 hileras completas. 2 hileras completas serían 4 vueltas y en la quinta empezaría a tejer los puntos centrales, lo que serían los centrales, a 2 juntos. Entonces, cuando tenga esas 2 hileras completadas y vaya a empezar a tejer los centrales a 2 juntos, vuelvo y os explico cómo se hace. Y cuando ya tejí las 3 hileras, que son 6 vueltas, en la séptima empezaríamos a tejer de a 2 juntos los puntos centrales. Sería la séptima vuelta, para mí sería la 9ª hilera, ya que en total tengo 9 filas de onditas. ¿Veis? Mirad, esto sería la de montaje y empiezo a contar. Primera fila de onditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí empezaría a tejer los centrales de 2 en 2. Así que, ¿cómo lo hago? Yo tengo en total 42 puntos, entonces voy a dejar 10 para cada lateral y los 22 puntos centrales voy a tejerlos de 2 en 2. Así me quedarían en total 11 puntos centrales y serían 10, 10 y 11, 31 puntos me quedan al final. Así que voy a tejer los 10 primeros puntos. El primero lo paso sin tejer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Y ahora empezaría con los 22 centrales de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y así hasta tejer los 22. Serían después 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y 22. Ya tendría los 22 puntos centrales tejidos de 2 en 2. Y ahora en esta aguja me quedan 2, 4, 6, 8, 10 puntos de lateral. Entonces los tejo, estos 10 puntos. Y cuando ya tengo tejidos esos 10 puntos,
en el revés de la labor los tejo todos del derecho. Entonces, cuando ya los tejí todos del derecho en el revés de la labor, ahora en el derecho lo que voy a hacer es tejer una hilera completa de punto muso, es decir, 2 vueltas, una en el derecho y otra en el revés. Y en la tercera vuelta, que sería otra vez en el derecho, lo que voy a hacer es cerrar los 11 puntos centrales que me quedan, dejando 10 a cada lateral, ya que ahora mismo tengo 31 puntos en la aguja. Entonces voy a tejer esta hilera de punto bobo y vuelvo. Ya tejí la hilera completa del derecho. Como veis, ahora mismo tengo la primera hilera, la de montaje, que esta no la cuento, y tengo una fila de onditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta voy a cerrar los 11 puntos centrales. Entonces voy a tejer los 10 primeros del derecho. El primer punto lo paso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelvo a contar, 2, 4, 6, 8, 10. Tejo uno del derecho, dejo el siguiente y paso el anterior por encima. Entonces ya cierro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos centrales. Y ahora en esta aguja me quedarían 9, 2, 4, 6, 8, 9, más este punto que tengo aquí, 10. 10 para cada lateral. Yo lo que hago cuando cierro los puntos es que los estiro un poquito para que queden bien cerrados. Entonces voy a tejer estos 9 puntos del derecho. Ya tengo 10 en cada lateral. En el revés vuelvo a tejer esos 10 puntos del derecho. Y cuando ya los tengo tejidos, doy la vuelta a las agujas para volver al derecho de la labor. Y entonces lo que hago es montar 18 puntos. Para mí estos 18 puntos son aproximadamente unos 6 centímetros y medio, ya que son unos 6,42, unos 6 centímetros y medio. Entonces yo voy a montar 18 puntos para lo que es el lacito para cerrar el patuco. Y para montar los puntos hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, yo lo voy a hacer de esta forma. Introduzco la aguja en el primer punto, paso la hebra y sin sacar de la aguja lo paso a la izquierda, la de la izquierda. Un punto, vuelvo a meter la aguja en ese punto, paso el hilo, saco y lo introduzco en la aguja izquierda, 2 puntos. 3 puntos, 4 y así voy a seguir hasta tener 18 puntos. Ahora ya tengo los 18 puntos montados en la aguja, entonces lo que voy a hacer es tejer toda esta vuelta del derecho, la vuelta del revés y cuando vuelva otra vez al derecho de la labor
voy a cerrar todos los puntos. Entonces empiezo a tejer los puntos en el derecho. El primero, como es de montaje, lo tejo y sigo tejiendo todos los puntos hasta el final. En el revés tejo todos los puntos del derecho hasta el final y en el derecho cierro todos los puntos. Entonces el primero lo paso sin tejer y tejo el segundo y este pues lo paso por encima. Y ahora tejo, paso por encima, tejo, paso por encima. Y así voy cerrando todos los puntos hasta el final. Lo mejor es cerrarlos sin ejercer mucha tensión, porque si no nos va a quedar el lazo muy tenso. Entonces vamos cerrando todos los puntos. Y cuando ya los tenemos cerrados, ya tendríamos el lacito de uno de los lados. Haríamos exactamente lo mismo en el otro lateral. Entonces empezaríamos en este caso en el revés de la labor, empataríamos un hilo y montaríamos exactamente igual los puntos como hemos hecho en este lateral. Introduciríamos la aguja e iríamos sacando puntos y montándolos exactamente igual. Entonces tejeríamos todos esos 18 puntos y los 10 que tenemos en esta aguja, los tejeríamos todos. En el derecho tejeríamos otra vez todos los puntos y cuando volvemos al revés de la labor cerramos todos los puntos como hemos hecho ahora mismo, simplemente que al revés, empezando por el revés de la labor, montamos, tejemos otra vez en el derecho y de nuevo en el revés cerramos todos los puntos. Cuando ya los tenemos cerrados, tiramos del último punto y ya tendríamos lo que sería el patuco tejido. Ahora solo nos quedaría esconder los hilos y cerrarlo. Entonces vamos a esconder todos los hilos menos el que vamos a usar uno de los laterales, que en este caso para mí sería este que acabo de cerrar. Este lo voy a dejar más largo para cerrar el patuco por detrás y voy a esconder el resto de hilos. Y cuando ya tengo todas las hebras escondidas, lo que hago es, esto es el lado del derecho y esto el revés. Entonces pongo el patuco con el lado del revés y voy a empezar a coserlo. Así que con el hilo introducido en la aguja lanera voy a ir cogiendo los puntos de un lateral y de otro. Para que me quede con costura invisible, yo por eso nunca tejo el primer punto, para que me queden estas bolitas en los laterales, y entonces así voy cogiendo una bolita de un lado y otra del otro y voy cosiendo. Intento no tirar mucho del hilo para que me quede lo mejor posible y no me quede la costura tirante, y voy cosiendo así hasta tener en este caso la parte trasera, ya que la suela la voy a coser de otra forma. Y cuando ya tenemos la parte trasera cosida, voy a coser la suela. Entonces, para coser la suela, como son los puntos que hemos montado, como veis, voy a acercarme a la cámara, es como una espiga. Entonces vamos a ir cogiendo
de los laterales de la espiga de cada lado. Voy cogiendo, fijándome en coger, a ver si se ve mejor. ¿Veis? De la parte de fuera, que se me escapa, y lo mismo. Voy cogiendo de los extremos y voy cosiendo. Y ahora que ya casi tengo las suelas, solo me quedan los dos últimos. Así. Voy a esconder el hilo. Entonces, introduzco el hilo por estas onditas con cuidado. ¿Veis? Y ahora iría hacia abajo y de nuevo hacia arriba. Y entonces ya aquí, por ejemplo, cojo 4. Si quiero, pues por ejemplo, vuelvo otra vez para asegurar bien, sin apretar, ¿veis? Para que no nos apriete los puntos y por delante se vea. Y ahora cortaría el hilo que me sobra. Entonces ya tendríamos el patuco. Le daríamos la vuelta. Y así nos quedaría el patuco ya listo. ¿Veis? Los lacitos y el patuco. Como veis, es súper pequeñito porque este es para recién nacido. Mide unos 8 centímetros de la puntera a la parte trasera, pero tenéis que tener en cuenta que al ser algodón puro, ya lo hagáis eso con algodón puro, con lana fina, con lana merino, las prendas de punto estiran muchísimo, ¿veis? Entonces le vale para más de recién nacido, pero lo que es en sí el patuco, cuando lo hemos tejido, queda súper diminuto. La verdad que a mí me encanta porque me gusta muchísimo ver una cosita tan pequeña. Entonces ahora nada, ya estarían terminados. ¿Veis? Miren, 8 centímetros, pero lo que os digo, estiran un montón. Entonces pueden seguir usándolos más tiempo. Esta es la ventaja que tiene las prendas de punto. Cuando ya tenemos el patuco terminado, haremos exactamente igual. El otro patuco se hacen los dos iguales, para los dos pies se hacen exactamente igual. Y como veis, la costura quedaría así, que apenas se aprecia
la parte de la suela y los dos patucos terminados, que son una monada, porque son súper pequeñitos y son muy fáciles de hacer. Como veis, simplemente es montar los puntos, tejer 2 hileras de punto bobo, empezar con aumentos hasta tener los centímetros necesarios. Dependiendo de la talla, yo normalmente cuando empiezo a tejer los patucos, normalmente suelo tejer 2 hileras siempre de punto bobo. Solo se tejería un poco más si la talla es un pelín más grande. Los patucos se suelen hacer hasta el año, ya que después el bebé empieza a caminar y ya unos patucos de punto, pues no, ya empezaría con zapatitos. Entonces se hacen casi siempre hasta el año, y si son para el año, entonces sí, igual tejería 3 hileras, 1 centímetro. Pero bueno, con 2 hileras de punto bobo estaría bien, que son lo que os digo, una hilera son 2 vueltas, entonces serían 2, 4 vueltas de punto bobo, y en la quinta empezaríamos a hacer aumentos. Dependiendo de la talla, pues haríamos aumentos hasta tener puntos necesarios para los centímetros que os he ido dejando, y después ya tejeríamos 3 hileras de punto bobo. Dependiendo de la talla también serían unas 4 hileras, ya que en cada talla, como hacemos distintos aumentos, también en sí la puntera aumenta ya de por sí. Entonces tejeríamos esas hileras de punto bobo, después tejeríamos en la siguiente los centrales de 2 en 2, y ya por último tejeríamos otra hilera de punto bobo, puede ser 1 o 2, dependiendo de si os gusta que quede más cerradito el patuco o más abierto, porque podéis dejarlo más abierto, evidentemente. ¿Queréis dejarlo más abierto? Pues no tejéis esa siguiente hilera. La siguiente hilera, después de tejer los puntos 2 a 2 juntos, los centrales, pues no la tejéis, y ya en la siguiente cerráis los puntos 2 centrales que os han quedado, los cerráis y hacéis los lazos. Así que yo lo que os digo es a gustos, son súper fáciles de hacer estos patucos, la verdad que se hacen en un momento. Entonces espero que os haya gustado muchísimo el tutorial, que si es así que le deis a like. Si tenéis alguna duda, dejármela en comentarios o mandarme un mensaje directo a mi Instagram, que os lo voy a dejar por aquí. Y os respondo lo antes posible. Si queréis mandarme fotos de vuestras labores también os lo agradezco muchísimo, y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para que así no os perdáis nada y cada vez que yo suba un vídeo os llegue una notificación a vuestro dispositivo. Así que yo os mando muchos besos y nos vemos en el próximo tutorial.